Bueno, chicos, espero que estén bien. No sé cómo les vaya en cuarentena. Espero que todo bien en sus casas, que estén con salud. El día de hoy vamos a comenzar una nueva unidad, la unidad 5, que se llama Técnicas útiles para el análisis de circuitos. Si bien ya vimos las dos principales, es decir, por nodos y por mallas, son las dos principales técnicas, pues hay otras más que nos ayudan en situaciones específicas. En particular, vamos a ver algunas que se utilizan, por ejemplo, cuando quieren ustedes resolver configuraciones de transistores. Bueno, la unidad 5, o el capítulo 5, tiene el título ya les había dicho: Técnicas útiles para el análisis de circuitos. Y los conceptos que vamos a ver, lo que vamos a ver en esta unidad sería, aquí está la lista, es la superposición como un medio para determinar las contribuciones individuales de diferentes fuentes o cualquier corriente o tensión. Eso es lo primero que vamos a ver, lo vamos a ver el día de hoy. Después, la transformación de fuente como un medio para simplificar circuitos, teorema de Thevenin, teorema de Norton, redes equivalentes de Thevenin y Norton, transferencia de potencia máxima, que también se conoce como máxima transferencia de potencia, transformaciones delta y, que en realidad lo vamos a ver muy rápido, no es tanto de interés de nosotros como electrónicos, más bien es como para la gente de electricidad. Selección de con una combinación particular de técnicas de análisis y la simulación. Aquí dice SPICE, pero si recuerdan de la última clase, pues el SPICE es el núcleo de funciones que traen casi todos los, o en la que se basan casi todos los software de simulación. Ok, bueno, entonces pasemos a materia. Linealidad. Como ustedes recordarán, cuando trabajan por ejemplo con álgebra, hay un momento en el que trabajan con una álgebra que se llama álgebra lineal. La principal característica del álgebra que ustedes trabajan allí, aunque tenga un número n de variables, es que todas las relaciones son lineales. Y le decimos que la relación es lineal si está en la primer potencia, es decir, que la relación entre una variable y otra es, si lo graficamos, sería una línea recta. Y combinaciones lineales también son líneas rectas. En circuitos también tenemos circuitos que son lineales. En realidad todos los que hemos visto hasta el momento son lineales, aunque no hemos reparado en ello. A partir de ahora, pues sí lo vamos como a verificar, es fácil de verificarlo. El primer elemento que es lineal es la resistencia. Nosotros tenemos una resistencia y conocemos por la ley de Ohm su relación. La relación es la siguiente: la resistencia es el voltaje. Bueno, sí, más que sí no se ve bonito. Bueno, voltaje entre la corriente, ¿verdad? Es decir, que establece una relación lineal entre voltaje y corriente. Por ejemplo, voltaje es corriente por resistencia y corriente es igual a voltaje por resistencia. Las dos son relaciones lineales, ¿verdad? Son relaciones lineales. R es una constante y pues una relación del factor R o el factor
1 sobre R, ¿verdad? Si nosotros dibujamos esta relación, si nosotros la graficamos, tendríamos algo así. Vean, voy a poner aquí unos ejes. Voy a poner voltaje y corriente. ¿Ok? Bueno, cuando lo dibujo así, pues lo que obtengo es una línea recta. Esa línea recta tiene una pendiente que es R. Voltaje entre resistencia, voltaje entre corriente es la resistencia. Es una relación lineal. ¿Ok? Bueno, entonces este es el primero, que es lineal. La resistencia R. Ahora tenemos el segundo elemento lineal con el que hemos trabajado. Esta es la fuente de corriente. La fuente de corriente, ¿en qué sentido es lineal? Bueno, es lineal en el sentido de que el valor de corriente, en este caso es IS, permanece constante. Y una constante también es lineal. Es decir, aquí la relación entre voltaje y corriente se dice que es lineal porque es constante. Es decir, la corriente es constante sin importar el voltaje. En una gráfica se ve más claro. Vean. Yo pongo aquí otra vez voltaje y aquí pongo corriente. Pues resulta que la gráfica es una línea recta en el valor de IS. Es decir, sin importarnos el valor de B, la corriente permanece constante en el valor de IS. Es una relación lineal. Entonces también es la fuente de corriente, también es un elemento lineal. Muy bien. Vamos con la fuente de voltaje. Tenemos aquí dos símbolos asociados a la fuente de voltaje y para cualquiera de ellos tenemos la siguiente, son ideales, ¿verdad? Entonces las fuentes ideales dicen que el voltaje permanece constante sin importar el valor de la corriente. ¿Ok? Bueno, va a explotar la bomba. Ya. Ok. Bueno, entonces el valor permanece constante sin importar la corriente que circule por él. Esa es la definición de una fuente ideal de voltaje. Y es un elemento ideal en este sentido, lineal en este sentido. Tengo aquí el voltaje, tengo la corriente. Entonces, el voltaje vale Vs sin importar la corriente, ¿verdad? Es una línea recta, ¿verdad? En términos matemáticos, pareciera ser que no puede describir una función, porque para un valor de Bs hay muchos valores de I. Al revés sí, o sea, para todos los valores de I hay un valor de B bien definido. ¿Ok? Entonces le llamamos relación. La relación es lineal. Nosotros lo vemos geométricamente como una línea recta. Y entonces también es un dispositivo lineal. Muy bien. Constante. Ahora vamos a un caso especial. Tenemos aquí los 4 tipos de fuente dependiente que hemos visto hasta el momento. Estos 4 tipos son la fuente de corriente dependiente, que depende de una corriente y que depende de un voltaje, y las dos fuentes de voltaje dependientes, una que depende de un voltaje y otra que depende de un corriente. Entonces en realidad son 4 fuentes dependientes diferentes. ¿Sí? Bueno, hasta el momento en todos los problemas que hemos hecho no ha sucedido que el valor de alguna de esas fuentes
dependa de la multiplicación de dos variables, ¿verdad? Tampoco de una variable al cuadrado ni nada así. Entonces, si la relación es lineal, es decir, si no hay multiplicaciones entre ellas, entre variables, ¿verdad? Constantes sí, entre variables, si no hay tampoco potencias más allá de la 1, decimos que es lineal. Todas las que hemos visto son como de este tipo, es decir, por ejemplo, vean la primera del extremo izquierdo, el valor es k veces ix. K es una constante y x es una variable del circuito y está en la potencia 1, o sea, no puede aparecer ix al cuadrado o y por b o algo así. Siempre aparece una constante y una variable. Una constante multiplicada por una variable. Pero sí puede ver, combinaciones lineales. No nos ha sucedido y es probable que no nos vaya a suceder por el momento, pero más adelante en otros cursos sí puede haber una combinación lineal que sigue siendo lineal, pero es un polinomio, o sea, algo así. Por ejemplo, imagínense que el valor de esta fuente, en lugar de ser r y x, sea algo así como r1 de i1 menos r2 de i3 más 4 b2. Si se fijan, esto marca un polinomio de grado 1 en dos variables, un polinomio de dos variables. Entonces i1 aparece en potencia 1, i3 en potencia 1, b2 en potencia 1. Entonces, por lo tanto, esta sigue siendo una relación lineal, ¿sí? Seguirá siendo una fuente lineal. Lo que no puede aparecer son cosas como i1 por b2 más i1 al cuadrado. Esas cosas, pues no. Y entonces esta no sería lineal. ¿Ok? Entonces, las fuentes dependientes que nos interesan por el momento son las que son lineales. Entonces, son lineales si solo aparecen potencias en la primera potencia de las variables y solo sumadas como polinomios y no hay multiplicaciones entre ellas. Lo que conocemos como una ecuación lineal. Entonces, está todo relacionado. Lineal si el valor es una combinación lineal. ¿Okay? Una combinación lineal de las variables del sistema. Ok. No más. Entonces tienen que recordar que era una combinación lineal. Entonces estas también son lineales. Entonces, si junto estos tres elementos para hacer circuitos, con esos tres tenemos circuitos lineales. Ahora fíjense bien, en particular como elementos pasivos hemos visto la resistencia. Ay, me la volé. Ahí está. Ahora sí. Déjenme dibujar de nuevo. Todos estos serían circuitos lineales. Entonces son lineales. Pero además de ser circuitos lineales, como solo tengo resistencias, también se les conoce como circuito resistivo. Lineal. ¿Ok? Bueno. Y con estos circuitos vamos a trabajar explotando unas características naturales que tienen. La primera característica de un circuito lineal es que acepta la superposición. La superposición, ustedes también la habían visto de álgebra lineal, como que la contribución a una relación se puede describir como una combinación lineal de contribución
de contribuciones ahí entre ellas, ¿ok? Entre los elementos de la combinación. Lo hacían para vectores, para decir, bueno, pues alfa a veces un vector más beta a veces el otro vector, es lo mismo que tal cosa, ¿ok? Tal vez lo recuerden, ¿ok? Vamos a ir a lo que conocemos como superposición. Imagínense este primer circuito al que le voy a agregar algunos valores. Déjenme agarrar mi computadora. Voy a quitar el teclado. Bueno, voy a ponerle valores a las resistencias. Como lo quiero resolver por nodos, pues voy a ponerle conductancias. Esta sería la conductancia 1, conductancia 2, la conductancia 1, 2. ¿Ok? Bueno, fíjense que nosotros, pues, como lo hemos visto en el capítulo anterior, podemos resolver este circuito muy rápidamente. Nosotros podríamos decir que el circuito tiene esta forma, es por nodos, ya puse conductancias, entonces sería algo así. Tenía conductancia 1 más la conductancia 1, 2 por B1 menos conductancia 1, 2 por B2 es igual a la corriente A. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería algo así: menos conductancia 1, 2 B1 más conductancia 2 más conductancia 1, 2 B2 es igual a IB. ¿Ok? Como nosotros ya hemos hecho un montón de circuitos, ya sabemos que esta es su representación. ¿Ok? Bueno, ya conocemos la solución. Ahora, fíjense bien qué sucede si hacemos lo siguiente. Imagínense que la fuente A y la fuente B se puede representar como dos cachitos. Es decir, el valor de IA, voy a poner aquí. Imagínense que IA es IX. Le faltó la. Sería IA X más IAY. Y lo mismo con IB. Que IB sea IBX más IBY. Es decir, que partiéramos el valor de la fuente A y de la fuente B en dos cachitos. Sin importar cuál valor, nosotros podíamos resolver tanto B1 y B2 en dos casos. El caso X, es decir, aquí estamos como señalando un caso X y un caso Y. ¿Va? Vean. Entonces, ahora imaginen que la función lleva una X. Para el caso X, miren, imagínense que sería IAX y BX. Entonces B1 sería un B1X y B2 sería un B2X. Pero no cambió nada de la estructura. Nadita. Es decir, C1, C12 y C2 valen lo mismo. Lo único que cambió fue el valor de la fuente y por lo tanto también el valor del voltaje. Entonces, la solución de este circuito del caso X sería algo así. Del caso X tendría C1 más C12 por B1X menos C12 B2X. Eso es igual a IAX. Tiene exactamente la misma forma. Ahora,
En la segunda ecuación tendría menos C12 B1X más C2 más C12 B2X. Y eso me daría IB. Es muy fácil, digamos, trasladar esto al caso Y. En el caso Y se conserva la estructura, se conservan los valores. Por lo tanto, yo obtendría C1 más C12 multiplicado por B1Y menos C12 B2Y, y eso daría la corriente IAY. ¿Ok? Bueno, menos C12, ya le puse un paréntesis, B2Y más C2 más C12 B2Y igual a IBY. Si se fijan, todos tienen la misma estructura, pero además yo sé que si junto IAX y AY, si los sumo, encontraría IA, ¿verdad? Entonces, si yo junto voy a poner aquí un asterisco, lo junto con obtendría IA. Y tiene un montón de valores que corresponden. Este es y este es este. Entonces podía factorizar todo. Me quedaría algo así. C1 más C12 por B1X más B1Y menos C12 B, ¿en qué voy? La suma B2X más B2Y es igual a IA, porque sumé con este. Si hago lo mismo con las dos ecuaciones de abajo, con IBX y IBY, con estas dos, obtendría lo siguiente: menos C12 B1X más B1Y. Aquí B1Y, ahí está. Ok, menos C12. Voy a borrarlo porque quede todo en verde. Menos C2 más C12 de B2X más B2Y. Esto es igual a ¿quién? A IB, porque ya sumé los dos renglones. Vean entonces la relación entre el primero que resolvimos y este. Aquí yo tenía B1, acá yo tengo B1X más B1Y. Acá yo tengo B2 y B2. Acá yo tengo B2X más B2Y y B2X más B2Y. ¿Sí ven? Quiere decir que si nosotros partimos el valor de las dos fuentes de corriente en dos pedacitos, también el valor que queremos resolver se parte en dos pedacitos. Son dos aportaciones. Y esos
se da de manera natural. Se da de manera natural porque son puras relaciones lineales. Entonces, ¿qué quiere decir para nosotros en resumen esto? Pues que nosotros podemos utilizar una fuente partiéndola, o sea, ver la contribución que hace esa fuente en dos pedazos. Vean lo siguiente. Imagínense que de esos dos pedazos así, que por ejemplo el X sea 0 y el Y sea IA. La suma sigue dando IA, ¿verdad? Y en Y yo lo pongo como en el primer caso que sea IB y en el segundo caso 0. Eso se debe de seguir cumpliendo. Solo estoy diciendo que IAX vale 0, IAY vale IA, IBX vale IB y IBY vale 0. ¿Ok? Entonces lo dividí en dos valores. En realidad es el mismo valor, solo estoy separando los casos, tomando en consideración solo la primer fuente. Si se fijan en el primer caso, en el caso X, solo estoy tomando la fuente IB, y en el caso Y solo estoy tomando la fuente A. Esto ya se cumple para cualquier valor, yo lo hice en general, pero en particular para estos dos valores que estoy proponiendo, 0 e IB y IA y 0, también se debe de cumplir. Pero cuando yo lo hago así, en realidad lo que estoy diciendo es que calculo suponiendo que la fuente sí existe, la de IB, y esta no existe para el caso X. Y para el caso Y, yo digo, esta sí existe y esta no existe. Y entonces esto es lo que configura el principio de superposición, que nosotros podemos encontrar el valor de un voltaje de una corriente en cualquier elemento del circuito a través de las contribuciones individuales de cada fuente. Veanlo así. Aquí está el teorema de superposición. Dice, en cualquier red resistiva lineal, es lo que estamos hablando, ¿verdad? La tensión o la corriente a través de cualquier resistencia o fuente se calcula mediante la suma algebraica de todas las tensiones o corrientes individuales ocasionadas por fuentes independientes separadas que actúan solas, junto a todas las demás fuentes de tensión independientes sustituidas por cortocircuitos y a todas las demás fuentes dependientes de corriente independientes sustituidas por circuitos abiertos. Ese es el 0 que nosotros utilizamos como comodín. Vean, eso se le llama matar la fuente. Lo voy a poner aquí porque matar la fuente. ¿Qué significa matar la fuente? Es llevarla a 0. Si es de corriente, llevarla a corriente 0. Y si es de voltaje, llevarla a un voltaje de 0. Pero cuando hacemos eso, ¿verdad? La tenemos que sustituir por algo. En el caso de una fuente de corriente, una fuente de corriente de 0, vamos a empezar con la de voltaje. Una fuente de voltaje de 0 volts, pues se representa con un alambre, ¿sí? Porque aquí entre esas terminales hay 0 volts, sin importar qué corriente circule por él, ¿ok? 0 volts. Así matamos la fuente de voltaje por un alambre, sustituirla por un alambre. A la fuente de corriente, una fuente de corriente de 0 amperes significa que no circula nada, ¿verdad? Entonces aquí hay una circulación de 0 amperes, sin importar cuál es el voltaje que hay en estos dos cachitos. El alambre es un cortocircuito.
y este es un circuito abierto. Y es por lo que lo vamos a sustituir. Entonces tomamos, para resolver el valor de voltaje o de corriente que nos están pidiendo, escogemos una fuente, suponemos que sí existe, y todas las demás fuentes independientes las matamos. Y luego hacemos el recorrido, es decir, voy por la siguiente fuente independiente, la activo y las demás las mato. Y así me voy hasta agotar la cantidad de fuentes con las que cuenta el circuito. Y la suma de esos resultados debe ser el resultado de cuando están todas activas. Es decir, nosotros podemos ver que un voltaje o una corriente es la suma de la contribución de cada una de las fuentes. Esa es, digamos, la parte principal del teorema de superposición. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Vamos a pasar a hacer un ejemplo, pero díganme si hay algo ahí. No, me parece todo bien. Perfecto. No, más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Qué menos y qué más? No, sí. Nada más. Todo chido. Bueno, conste, ¿eh? Bueno, voy a pasar a hacer el ejemplo. En el ejemplo pues ya vamos a ver que es una técnica sencilla de utilizar. ¿Ok? Bueno, vean. Aquí nos están pidiendo el valor de Ix. ¿Cómo lo resolveríamos con las técnicas que tenemos hasta el momento? Esa va a ser como nuestra referencia. Les digo, vimos las dos técnicas más poderosas. En realidad nosotros ya podemos resolver este circuito y encargárselo a la computadora. No, para nosotros ya no es mucho problema. Pero hay ocasiones en que van a necesitar utilizar la técnica en algún momento específico. Entonces, vean, tomemos como referencia la solución que nosotros haríamos. ¿Cuál es la solución que tendríamos? Por ejemplo, si lo hacemos por mallas, ¿sí? Si lo hacemos por mallas, imagínense que la I2 es igual a menos 2. ¿Están de acuerdo, Esa sería la primera ecuación. Y luego, en la primer malla, tendríamos algo así como 9 y 6 son 15, ¿verdad? Sería 15 y 1 menos 9 y 2 es igual a 3, ¿sí o no? Y sacarían a Ix como I1 menos I2 y ya lo resolverían. Y este sería nuestro resultado en el método que conocemos hasta el momento. ¿Verdad que sí? Díganmelo ahora. ¿Sí? No. Recuerden que mañana tienen examen. Yo supongo que ya practicaron tanto que ya lo ven así de claro. ¿No? ¿Siguen allí? ¿Se desconectó esto o qué? Y aquí seguimos. Va. Ok. Bueno, por lo menos siguen vivos. Eso es importante. Lo importante es que tenemos salud. Ahora, fíjense. En superposición, yo voy a resolver Ix, en específico Ix, pensando en dos cosas, ¿verdad? Porque tengo dos fuentes. Imagínense que esta es la fuente A y la fuente B. Entonces lo voy a hacer para A, considerando que B no existe, y luego B, considerando que A está muerta, ¿no? Más que no existe, es que está muerta. Entonces imagínense, en el caso A, como son los primeros que hacemos, lo voy a volver a dibujar. Quedaría así. 3 volts más menos 6 ohms, 9 ohms. Y aquí la fuente está abierta, ¿verdad? La matamos abriéndola. Entonces significa que esta
X en el caso A, ¿qué valor tendría? Y X en el caso A sería el voltaje. Es una sola malla. Entonces sería el voltaje, que es 3, entre la resistencia, que son 15. 3 sobre 15 amperes. ¿Ok? Ya está. Tengo la parte de, ¿cómo se llama? De IX, que aporta solo la fuente A. Ahora hagamos el caso B. En el caso B, ahora la fuente que va a estar muerta es la A, que se cambia por un alambre. Entonces un alambre, resistencia de 6, resistencia de 9. Y ahora la fuente sí existe. La fuente es de 2 amperes. Va hacia arriba, 2 amperes. Y aquí se encuentra IXB. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto vale IXB? Pues es un divisor de corriente, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe de valer? La resistencia IXB está en la resistencia de 9 ohms. Entonces la contraria es 6. Sería 6 entre la suma, que es 15. O sea, 6 quinceavos de 2 amperes. Ok. Hagan esto en la calculadora. ¿Cuántas 3 quinceavos? Bueno, si la sumo, IX deberá ser 3 quinceavos más 12 quinceavos. Entonces IX es igual a 1 ampere. ¿Sí o no? Sí. 1 ampere. Ahora, si resuelven este circuito y lo resuelven ahí en su calculadora, díganme cuánto da I1, I2 y IX, por favor. Con I2 va a dar menos 2. Ya lo tengo. Me va a dar menos 1, ya lo hice en mi mente. Y menos 1 más 2. A ver, chequen ustedes. ¿Se da? Chile ganas. Mañana van a resolver 4 en 1 hora y media. Y grandes, no chiquitos. No esperen de 2 mallas o de 3 mallas. ¿Sí da o no da? Pues yo digo que sí. Ya que estoy, no. Miren, si esto vale menos 2, esto debe valer 18. Cuando Sí, da, paso, pro. sí, ¿no? Cuando lo paso para acá son menos 18. Menos 18 y 13 son menos 15. Los divido y uno vale menos 1. Este ya lo tenía. Y menos 1 menos menos 2, pues es 1. Ya está. ¿Ven? Sin calculadora, sin nada. Tienen que aprender a usar su cerebro. Bueno, entonces ustedes aquí deciden si hacer 2 circuitos pequeñitos y resolverlo, porque solo le están pidiendo IX. No como acá, que obtenemos I1, I2 e
y X. Ustedes deciden qué hacer. Procedimiento pequeñito y más valores. Dos procedimientos muy pequeñitos que se pueden hacer rápido. Y también encontrar el valor. Esta es la técnica de superposición. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Déjenme parar la grabación.